Hola, hola, soy Ever Villalta, gracias por visitar mi canal. En esta oportunidad comparto con ustedes un tutorial comentado en Blender 3.4 donde haremos este pequeño escritorio escolar. Modelaremos todos los elementos de la escena, añadiremos materiales, iluminación y al final haremos el render. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video o compartirlo ya que eso ayuda al crecimiento del canal. De igual forma, si quieres dar un donativo a mi canal, verás un botón que dice gracias, donde puedes brindar tu aporte, o si deseas hacerlo por medio de PayPal, te dejo en la descripción el link. Que disfrutes el tutorial y comencemos. Para comenzar, presionamos Shift A y en el área de Mesh añadimos un Mesh de plano. Entramos con Tab al modo edición, presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 5.8. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos la tecla E para extruir y como ya está el eje Z activo, le damos un valor de 1.14. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos Tab para regresar al modo objeto con N, abrimos este menú y en el área de ítem en dimensiones le daremos un valor en X de 12 y un valor de 8 en el eje Y, presionamos Enter para aceptar. Presionamos Control A para desplegar este menú y a este objeto le aplicamos escala y se preguntarán por qué es importante aplicarle escala. En la descripción del video les he dejado un enlace donde tengo un video donde explico a mayor detalle por qué es importante aplicarle escala a los objetos, de igual forma porque es importante recalcular las normales. Así que si quieren tener un poco más de información con respecto a este tema, les invito a ir al video que les he dejado en la descripción. Para continuar, presionamos Tab para entrar al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara de la parte de abajo, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, presionamos P para desplegar el menú de Separate y le damos en Separar Selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos, entramos con Tab al modo edición, con vértices activos seleccionamos este vértice y con Shift presionado seleccionamos este otro, presionamos G para mover y X para hacerlo en ese eje y desplazamos estos vértices más o menos quizás por acá. Con A seleccionamos todo, con 3 nos vamos a la vista lateral y con E extruimos en el eje Z que ya está activo, más o menos quizás por acá. Presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje y escalamos esto más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Damos clic para aceptar, activamos caras, seleccionamos esta cara y presionamos Shift S para desplegar este menú y le damos acá en Cursor to Selected para centrar el cursor en esta cara. Con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de círculo. En las propiedades del círculo, en vértices, le daremos un valor de 16. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab entramos al modo edición, activamos vértices, nos acercamos un poco con el scroll. Seleccionamos estos vértices de acá, presionamos la tecla suprimir y le damos en delete vértices. Presionamos A para seleccionar todo y con S escalamos más o menos acá, damos clic para aceptar y con G movemos esto en el eje Z. Vamos a posicionarlo más o menos acá, escalamos nuevamente y vamos a dejarlo más o menos por ahí, creo que se vería bien. Con 1 nos vamos a la vista frontal, presionamos E para extruir y X para hacerlo en ese eje y extruimos más o menos por acá. Con A seleccionamos todo, presionamos Shift N para recalcular las normales, presionamos Alt E para desplegar este menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y extruimos hacia adentro. Vamos a presionar la tecla Shift para suavizar la extrusión y que no se haga de manera brusca.
Y vamos a dejar esto más o menos por acá. Con 3 nos vamos nuevamente a la vista lateral. Con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos estos vértices y con Shift presionado seleccionamos estos otros. Y con G vamos a mover esto un poquito en Z. Y vamos a dejarlo más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje y escalamos un poquito, más o menos acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Tab volvemos al modo objeto. Seleccionamos este objeto y en el área de modificadores añadiremos un modificador de bevel. Vamos a darle acá 3 segmentos y con Shift presionado vamos a aumentar el amount. Y presionamos Shift porque si no tenemos Shift presionado, entonces el movimiento del valor del amount es demasiado brusco. Así que presionamos Shift para irlo suavizando y vamos a dejarlo. Yo creo que por acá estaría bien. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Acá en Shading activamos el Harden Normals y en estas opciones, acá en Normals vamos a darle en Auto Smooth. Ahora necesitamos añadir este modificador de bevel a estos dos objetos y para no estarlos añadiendo uno por uno, lo que haremos es seleccionar con Shift presionado los objetos que no tienen el modificador y por último con Shift presionado seleccionar el objeto que tiene el modificador. Luego presionamos Control L para desplegar este menú del Link Transfer Data y le damos acá en copiar modificadores y podemos notar cómo se ha añadido el modificador de bevel en estos dos objetos y las propiedades del modificador de bevel son las de este objeto. Ahora solo seleccionamos esto, damos clic derecho, Shade Smooth y acá activamos el Auto Smooth. De igual manera acá, clic derecho, Shade Smooth, activamos el Auto Smooth y a este objeto vamos a añadirle un modificador más que sería uno de Subdivision Surface. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral, damos clic derecho y vamos a darle en Set Origin, Origin to Geometry para centrar el punto de origen en el objeto. Y con G vamos a mover esto un poquito en Z. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Creo que se vería bien. Seleccionamos este elemento, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y de igual forma esto, clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Seleccionamos este objeto y en el área de modificadores añadiremos un modificador de Mirror. Acá en Mirror Object seleccionaremos este objeto y haremos un Mirror en el eje X. De igual forma, en este objeto añadiremos un modificador de Mirror. Seleccionamos acá en Mirror Object este objeto para hacer el Mirror en el eje X. Seleccionamos este objeto, presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje Z, presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá. Presionamos S para escalar nuevamente y X para hacerlo en ese eje y vamos a escalar más o menos ahí. Escalamos ahora nuevamente, solo que en el eje Y. Y escalamos más o menos por acá. Quizás escalamos un poquito más en el eje Z. Presionamos Control A para aplicar escala. Y vamos a disminuir un poquito el amount. Más o menos por ahí. Creo que estaría bien. Seleccionamos este elemento y como ya tenemos acá el cursor activo en esta cara, presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y con 3 nos vamos a la vista lateral. Entramos con Tab al modo edición, con F rellenamos vértices y con S vamos a escalar más o menos por acá. Ahora con S escalamos en el eje Y. Más o menos quizás por ahí. Con G vamos a mover esto en Z. Vamos a ubicarlo más o menos por acá en el centro de este objeto y este de acá. Vamos a escalar un poquito de forma general y escalamos un poquito en el eje Z.
Yo creo que ahí estaría bien. Presionamos E para extruir. Y vamos a extruir más o menos acá. Presionamos I para hacer un inset. Más o menos acá. Y con E extruimos hacia adentro. Con Tab volvemos al modo objeto. Le añadimos a este objeto un modificador de bevel con 3 segmentos. Damos clic derecho, Shade Smooth. En Shading, Harden Normals y acá en Auto Smooth. Añadiremos también un modificador de Subdivision Surface. Con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S escalamos un poquito en el eje Y. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Y con S escalamos de manera general. Más o menos por acá. Yo creo que estaría bien, quizás un poquito menos. Con Tab volvemos al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y añadiremos un modificador de Mirror y en Mirror Object seleccionamos este objeto para hacer un mirror en el eje X. Seleccionamos este objeto y comenzaremos a añadir materiales para que de esa forma podamos ir visualizando cómo nos va quedando la escena según vayamos modelando los objetos. Así que nos iremos a esta pestaña para poder visualizar los materiales. Desplegamos esta pestaña y acá en rotación le daremos un valor de 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestro modelo. Nos posicionamos en el panel de materiales y vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos escritorio 1. Acá en base color damos clic y en esta pestaña de acá vamos a poner el siguiente código de color que sería FFB91C. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos este objeto y con Shift presionado seleccionamos este de acá y este de acá y por último este de acá. Presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y en este caso vamos a darle en Link Materials para poner el material de este objeto en estos objetos seleccionados. Seleccionamos este objeto, añadimos un nuevo material al cual llamaremos escritorio 2 y le daremos el siguiente código de color que sería 21C7D1. Presionamos Enter para aceptar y en el caso de todas estas configuraciones pues no tocaremos nada sino que lo dejaremos tal como está. Seleccionamos este objeto y para asignar un segundo material en este elemento que ya tiene un material activo, solo podemos hacerlo en el modo edición, así que vamos a entrar con Tab al modo edición. Con caras activas seleccionamos esta cara de acá y vamos a darle a esta pestaña de más y vamos a darle en nuevo para añadir un nuevo material al cual llamaremos escritorio 3. Vamos a ponerle acá 3 ya que le puse 2 y vamos a darle acá en base color el siguiente código de color que sería B22021. Presionamos Enter para aceptar y notamos que no ha pasado nada y esto es porque no tenemos asignado el material, así que vamos a darle en asignar y ahora sí ya tenemos asignado un segundo material en un objeto. Volvemos con Tab al modo objeto y recordar que para asignar dos materiales en un objeto, primero tiene que tener el objeto un material base aplicado y ya luego en el modo edición nosotros podemos seleccionar las caras o los elementos que queramos añadirles un segundo material. Así que ya que está añadido este material, volvemos con Tab al modo objeto y vamos a regresar acá al modo sólido. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y con Shift A añadiremos un mesh de cubo. Acá en las propiedades del transform en dimensiones en X le daremos un valor de 2.4, en Y 3.13 y en Z 0.82.
Presionamos la tecla Slash para salir de la escena. Presionamos Control A para aplicar la escala a este objeto. Con Tab entramos al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara y teniendo Shift presionado seleccionamos esta de acá y esta de acá. Presionamos I para hacer un inset. Y vamos a hacer un inset más o menos por acá. Creo que estaría bien. Presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals. Presionamos Alt para que los bordes queden rectos y vamos a extruir hacia adentro teniendo presionado Alt. Podemos presionar Shift para suavizar la extrusión y vamos a dejar esto más o menos por acá. Creo que estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos y yo creo que podemos dejarlo así. Damos clic derecho, Shade Smooth. En Shading le damos Harden Normals y acá le damos en Auto Smooth. Y quizás sí vamos a bajar un poquito el Amount. Vamos a dejarlo, yo creo que por acá se vería mucho mejor. Entramos con Tab al modo edición, con bordes activos, seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos este de abajo. Presionamos Control B para hacer un bevel y con el scroll vamos a añadir 2 segmentos más. Y vamos a dejar esto, yo creo que por acá estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto y con Slash regresamos a la escena. Presionamos punto para acercarnos al objeto y presionando la tecla G movemos esto en el eje Z y vamos a desplazarlo hacia arriba más o menos por acá. Con 7 nos vamos a la vista top, presionamos G para mover y Shift Z para mover en X y en Y. Y vamos a posicionar este libro más o menos por acá, creo que estaría bien. Activamos el visor de materiales y en el panel de los materiales añadiremos un nuevo material a este libro al cual llamaremos colores. Nos vamos al área de shading y presionamos la tecla Slash para salir de la escena y visualizar únicamente el libro. Bien, como haríamos diferentes copias de este libro, sería muy tedioso estarle aplicando un color de material diferente a cada uno de los libros, así que para ello utilizaremos unos nodos que nos permitirán a la hora de crear una nueva copia asignarle automáticamente un color diferente a cada una de las copias, así que para ello en esta parte de acá de los nodos vamos a presionar Shift A para desplegar este menú y acá en Search vamos a buscar este nodo llamado Color Ramp. Aceptamos para posicionarlo en esta área y vamos a vincular color con base color. Presionamos Shift A para añadir otro nodo, el cual sería Object Info. Y vamos a vincular Random con FAC. Y ahora si nos acercamos y damos clic en este icono de color y damos clic acá y ponemos por ejemplo este código de color 2328E6 y presionamos Enter, podemos notar que ya tenemos aplicado este material y podemos darle clic a este símbolo de más y podemos añadir acá, digamos, seleccionamos este tono, podemos añadir otro, lo seleccionamos y vamos a añadir acá, digamos un verde, añadimos otro y vamos a dejarle quizás este tono, vamos a añadir otro más, lo movemos hacia acá y en este caso pues quizás vamos a añadir un naranja y acá vamos a poner un tono quizás acá como morado. Ahora si seleccionamos el libro y presionamos Shift D para generar una copia, podemos notar que se ha asignado un color diferente. Y si presionamos Shift D nuevamente y creamos otra copia, creamos otra y creamos otra, podemos notar que se están añadiendo diferentes tonos de color en cada uno de los objetos según los códigos de color que hemos asignado en esta área del Color RAM. Así que en el caso de los códigos de color, pues esto será libre para cada uno de ustedes. Yo voy a eliminar estos elementos y voy a seleccionar solo esto. Así que queda de tarea para cada uno de ustedes que añadan cuantos colores quieran. Así que yo voy a hacer una pequeña pausa y luego vamos a regresar a la escena ya cuando tengan sus tonos asignados y luego vamos a seguir trabajando para realizar las diferentes copias. Así que haré una pequeña pausa para que ustedes añadan los colores que ustedes quieran.
Bien, ya que hemos añadido los diferentes colores a nuestro material de libro, vamos a entrar con Tab al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra y esta de acá. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos interno libro. Y vamos a darle el siguiente código de color que sería F1 D3C9. Presionamos Enter para aceptar. Lo asignamos y con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos Shift D para crear una copia. La movemos en el eje Z. Vamos a posicionarlo más o menos por acá. Entramos con Tab al modo edición. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto un poco. Volvemos con Tab al modo objeto y con R vamos a rotar en el eje Z y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Presionamos Shift D para crear otra copia, la movemos en el eje Z, más o menos acá. Entramos a edición, con A seleccionamos todo, escalamos con S, volvemos al modo objeto, rotamos en Z y vamos a dejar esto más o menos acá. Con G vamos a mover esto en Z, vamos a ponerlo más o menos acá. Vamos a volver acá a la vista sólida. Con Shift seleccionamos estos tres elementos y con R vamos a rotar esto en Z, más o menos aquí. Seleccionamos este objeto, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral, presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y lo desplazamos más o menos por acá. Presionamos Shift Z para entrar al wireframe, nos acercamos un poco y con G movemos esto en el eje Z y lo posicionamos acá. Entramos con Tab al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices de acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con G movemos esto en Z y vamos a ubicarlo más o menos por acá. Seleccionamos estos vértices y con Shift presionado seleccionamos estos otros. Presionamos G para mover y Y para hacerlo en ese eje y vamos a desplazar esto más o menos por acá. Seleccionamos estos de acá y con Shift presionado estos también. Y con G movemos en Y y vamos a posicionar esto más o menos acá. Con Tab volvemos al modo objeto y en los modificadores en el área de bevel vamos a disminuir un poco el amount y vamos a dejarlo más o menos por acá. Presionamos Shift D para crear una nueva copia, Enter para aceptar. Entramos con Tab al modo edición, seleccionamos estos vértices y con G movemos en el eje Y. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar más o menos acá. Seleccionamos estos vértices de abajo, estos también. Y con G movemos esto en el eje Z y vamos a ubicar esto más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto y con G vamos a mover esto un poquito en el eje X. Y yo creo que ahí estaría bien. Quizás vamos a presionar S para escalar. Sería en el eje Y. Y tenemos este punto de origen acá, así que vamos a cancelar la operación. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y ahora sí presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje. Y escalamos un poquito y yo creo que ahí se vería mucho mejor. Presionamos Control A, aplicamos escala. Y yo creo que se ve bastante bien. Nos vamos al panel o al visor de materiales y a esto vamos a asignarle el material de escritorio 3 y a este le asignamos el de escritorio 2. Regresamos al modo sólido, presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de cubo y le daremos las siguientes dimensiones, tanto en X como en Y. Le daremos 4.8 y en Z 0.96. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral y presionamos Control A, le aplicamos escala a este objeto.
Con G movemos esto en el eje Z, más o menos por acá. Y con G movemos en Y y lo posicionamos más o menos acá. En el área de modificadores añadiremos un modificador de bevel con 3 segmentos. Y vamos a disminuir un poco el amount. Más o menos yo creo que por acá quizás estaría bien. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá en Auto Smooth. Presionamos Shift D para crear una nueva copia, Enter para aceptar y con G vamos a mover esto en el eje Z. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Con S escalamos en el eje Z, más o menos quizás yo creo que por acá estaría bien. Escalamos un poquito también en el eje Y. Yo creo que por ahí estaría bien. Y con G vamos a mover esto en el eje Z. Más o menos ahí. Y con G movemos en el eje Y. Y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Presionamos Control A. Aplicamos escala. Y vamos a disminuir un poco el amount del bevel. Más o menos por acá, creo que estaría bastante bien. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Con Shift A añadimos un mesh de círculo. Acá en vértices le daremos un valor de 16. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados. Entramos con Tab al modo edición. Con F rellenamos vértices. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos S para escalar y vamos a escalarlo más o menos por acá. Con G vamos a mover en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Vamos a bajar un poquito más y con Shift Z volvemos al modo sólido. Creo que estaría bien el grosor, así que con 3 volvamos a la vista lateral y con E vamos a extruir esto más o menos por acá. Quizás vamos a mover un poquito más esto con G y luego presionamos Y para mover en ese eje más o menos acá. Y ahora teniendo presionada la tecla Control y con clic derecho comenzaremos a generar una extrusión. Más o menos por acá. Quizás voy a darle Control Z y vamos a hacerla más o menos acá. Creo que estaría bien. Vamos a presionar S para escalar y Z para hacerlo en ese eje y presionamos 0. Presionamos Enter para aceptar y esto lo hicimos para que todos estos vértices queden rectos. Así que presionamos 3 nuevamente para ir a la vista lateral y con E vamos a extruir en el eje Z que ya está activo y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y presionamos al S para escalar todo este elemento y vamos a presionar Shift para suavizar la escalada. Más o menos quizás vamos a dejarlo por acá. Activamos bordes, nos acercamos al objeto y con Alt presionado seleccionamos todos estos bordes. Presionamos Control B para hacer un bevel y con el scroll añadimos unos 3 o 4 segmentos. Haremos lo mismo en esta parte de acá. Con Alt presionado seleccionamos estos bordes. Control B para hacer el bevel. Con Tab volvemos al modo objeto y añadimos un modificador de Subdivision Surface. Con 2 niveles damos clic derecho, Shade Smooth. Con 1 nos vamos a la vista frontal y con G vamos a mover esto en el eje X. Esto de acá lo seleccionamos, entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X. Más o menos acá, escalamos un poquito también en Z. Seleccionamos este elemento y vamos a añadir un modificador de Mirror. Acá en Mirror Object seleccionamos este objeto. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás con G vamos a mover esto un poquito en el eje X. Y ahora sí se ve muchísimo mejor.
Presionamos Shift A para añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Con 7 nos vamos a la vista top. Con Shift Z entramos al wireframe. Con Tab entramos al modo edición, activamos vértices, presionamos F para rellenar estos vértices y con S escalamos más o menos por acá. Presionamos G para mover y Shift Z para mover en el eje X y en el eje Y. Y vamos a posicionar esto más o menos por acá quizás. Con 1 nos vamos a la vista frontal y con E vamos a extruir esto en el eje Z que ya está activo. Presionamos S para escalar esto un poco. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y. Y vamos a mover esto con G un poquito en el eje X. Con A seleccionamos todo, presionamos al S para escalar todo esto un poquito más. Con Tab volvemos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos. Damos clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normal y acá vamos a darle en Auto Smooth. Presionamos 1 para ir a la vista frontal y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Y añadiremos un modificador de Mirror. Y acá en Mirror Object seleccionamos este elemento y vamos a hacer Mirror en el eje X y en el eje Y. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Nos vamos al visor de materiales. Entramos con Tab al modo edición. Con Shift Z entramos al wireframe. Seleccionamos nuevamente estos vértices de abajo. Con Shift Z volvemos al modo sólido y vamos a mover un poquito más esto con G en el eje Y, más o menos ahí. Y vamos a mover con G en X también, un poquito hacia acá. Volvemos con Tab al modo objeto y creo que se ve mucho mejor. Teniendo seleccionado este elemento, con Shift seleccionamos esto de acá y esto de acá. Presionamos Control L, le damos en Link Materials. Y este elemento vamos a moverlo un poquito en el eje Y. Más o menos por acá. Quizás un poquito por acá. Creo que estaría bastante bien. Seleccionamos este elemento y con Shift seleccionamos esto. Presionamos Control L, le damos en Link Materials. Seleccionamos esto y esto de acá. Control L y le damos en Link Materials. Ahora seleccionamos este elemento, vamos a volver al modo sólido y con Shift presionado seleccionaremos estos elementos de acá, este de acá y este. Presionamos M para desplegar este menú y añadiremos todo esto a una nueva colección al cual llamaremos escritorio. Presionamos OK para aceptar. Ahora seleccionamos estos elementos, presionamos M. Y añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos silla. Y vamos a seleccionar esto con Shift D, creamos una copia, la movemos en el eje Y. Y vamos a quitarle a esto el modificador de Mirror. Presionamos M y añadiremos esto a la colección de silla. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de menos 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con G vamos a mover esto en el eje X. Más o menos por acá. Entramos al modo edición con Tab. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto. Con G vamos a moverlo en el eje Z. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Con G movemos esto en el eje Y y vamos a ponerlo más o menos por acá. Quizás vamos a escalar un poquito más. Con Tab volvemos al modo objeto. Y ahora con Shift y clic derecho posicionamos el cursor por acá y nos posicionamos en la colección general. Quizás vamos a hacer un pequeño cambio en este elemento. Vamos a seleccionarlo, darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y con S vamos a escalarlo un poquito en el eje Y, más o menos por acá. Creo que se vería mucho mejor. Entramos al modo edición, seleccionamos con Shift presionado estos vértices
de arriba y con G vamos a mover esto un poquito en Z. Volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo y escalamos con S en el eje Y, más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto y ahora sí creo que se ve muchísimo mejor. Y ahora sí nos posicionamos en la colección general. Presionamos Shift A y añadiremos un mesh de círculo con 16 vértices. Presionamos la tecla Slash para salir de la escena y trabajar únicamente en el objeto. Entramos con Tab al modo edición. Con F rellenamos vértices. Presionamos E para extruir. Más o menos por acá. Presionamos E nuevamente para extruir. Y con S escalamos. Más o menos por acá. Extruimos nuevamente con E. Presionamos I para hacer un inset. Más o menos acá. Y con E extruimos nuevamente. Con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift S y le damos acá en Cursor to Selected y con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos Shift A y añadimos otro mesh de círculo. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con 1 nos vamos a la vista frontal y con G movemos esto en el eje Z. Más o menos quizás por acá. Entramos con Tab al modo edición, activamos vértices y vamos a eliminar estos vértices de acá, que serían estos 4 y quizás este también. Quizás solo vamos a eliminar estos 3. Presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete vértices. Con A seleccionamos todo, nos vamos con 7 a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe. Y con G vamos a mover esto en el eje Y. Vamos a posicionarlo por acá. Y ahora con E vamos a extruir en el eje Y y vamos a llevarlo más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido, con A seleccionamos todo. Presionamos Shift N para recalcular las normales, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro y vamos a dejarlo más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto, presionamos Shift A y añadiremos un mesh de UV esfera. En segmentos le daremos 16, con 1 nos vamos a la vista frontal, con Shift Z entramos al wireframe, con G vamos a mover esto en el eje Z, lo posicionamos más o menos acá, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto, presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de cilindro. Vamos a darle 16 vértices, con Tab entramos al modo edición y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover esto en el eje Z. Volvemos con Tab al modo objeto, presionamos Shift D para crear una nueva copia, la movemos en el eje Z. Más o menos por acá, entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos al S para escalar y vamos a escalarlo más o menos por acá. Y con G movemos esto en el eje Z. Con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos Shift D para crear una nueva copia y la movemos en el eje Z y la posicionamos más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Seleccionamos este objeto y vamos a añadirle un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos y vamos a disminuir un poquito el amount. Yo creo que por ahí estaría bien. Damos clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá en Auto Smooth. Seleccionamos estos elementos. Acá y por último esto, presionamos Control L, le damos acá en copiar modificadores. Seleccionamos esto de acá, clic derecho, Shade Smooth y acá en Auto Smooth. Seleccionamos esto, clic derecho, Shade Smooth y acá vamos a darle Auto Smooth.
pero le añadiremos también un modificador de Subdivision Surface. Y esto de acá, vamos a darle acá en Auto Smooth. Y de igual manera a este de acá, vamos a darle acá en Auto Smooth. Y a este objeto vamos a añadirle un modificador de Subdivision Surface. Damos clic derecho, Shade Smooth. Presionamos A para seleccionar todo y con slash regresamos a la escena. Y vamos a presionar S para escalar esto un poco. Con G vamos a mover esto en el eje Z. Presionamos 7 para irnos a la vista top. Presionamos G para mover y Shift Z para mover en X y en Y. Y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Y vamos a presionar R para rotar y Z para hacerlo en ese eje. Y rotamos esto un poco. Presionamos Control A, aplicamos escala. Presionamos M y añadimos esto a una nueva colección al cual llamaremos mundo. Activamos el visor de materiales, seleccionamos este objeto y vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos mundo 1 y le daremos el siguiente código de color que sería FDA 908. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos este elemento, este de acá. Voy a seleccionar este y este de acá. Y por último seleccionamos este, le damos control L y le damos acá en Link Materials. Seleccionamos este objeto, añadimos un nuevo material al cual llamaremos mundo 2 y le daremos el siguiente código de color que sería 08 AFFD. Presionamos Enter para aceptar. Nos posicionamos nuevamente en el modo sólido y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Presionamos punto para acercarnos al objeto. Con Tab entramos al modo edición. Con S escalamos en el eje Y. Y vamos a escalar más o menos por acá. Escalamos en X. Más o menos quizás por acá. Y con E vamos a extruir esto en el eje Z. Más o menos ahí. Con Tab volvemos al modo objeto y con G vamos a mover esto en el eje Z. Más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. En el área de modificadores añadiremos un modificador de bevel. En este caso le daremos 3 segmentos y vamos a disminuir el amount. Y quizás vamos a darle un poquito más. Y yo creo que por ahí estaría bien. Damos clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá vamos a darle en Auto Smooth. Con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S escalamos un poquito más en el eje Z. Yo creo que ahí estaría bastante bien. Activamos caras, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para copiar, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos S para escalar y vamos a escalar esto más o menos por acá y con S escalamos un poquito en el eje X, con E vamos a extruir más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto. Y yo creo que esto se ve bien. Quizás vamos a disminuir un poquito el amount. Vamos a darle quizás más o menos por acá. Creo que se vería bien. Y ahora seleccionamos este elemento. Entramos con Tab al modo edición. Activamos caras y seleccionamos esta cara. Presionamos Shift D para crear una copia. Enter para aceptar. Y con P separamos la selección. Presionamos Tab para volver al modo objeto, seleccionamos este elemento que copiamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos S para escalar y X para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá, creo que estaría bien. Escalamos también en el eje Y, presionamos E para extruir, más o menos por acá, vamos a quitar un momento este modificador de bevel. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos,
entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X, más o menos por acá, escalamos en Y de igual manera y con E vamos a extruir en el eje Z, más o menos por acá. Con bordes activos seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos este otro borde y con S escalamos en el eje X, más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de bevel. Le damos 3 segmentos y vamos a disminuir el amount, más o menos por acá. Damos clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá en Auto Smooth. Seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionamos este otro, presionamos Control L y le damos en copiar modificadores y a esto vamos a darle clic derecho, Shade Smooth y acá en Auto Smooth presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y vamos a mover esto un poco. De igual forma este elemento con G lo movemos en Z, más o menos por acá y con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe. Con Tab entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover un poquito esto en el eje Z. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift y clic derecho para posicionar por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición. Con S escalamos un poquito en el eje Z y escalamos con S de manera general. Presionamos E para extruir y vamos a extruir más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected. Con Tab volvemos al modo objeto. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Entramos con Tab al modo edición. Con S escalamos más o menos por acá. Y con E vamos a extruir más o menos quizás acá. Y con S vamos a escalar esto un poco. Quizás con G vamos a mover esto en Z. Y yo creo que quizás ahí estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos y con Shift presionado vamos a modificar el amount. Y yo creo que quizás por acá estaría bien. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá vamos a darle en Auto Smooth. En el área de modificadores minimizamos el modificador de bevel y añadimos uno de array. Acá en con le daremos un valor de 7 y en factor X quizás vamos a mover esto un poquito. Yo creo que por ahí estaría bien. Con 7 nos vamos a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe. Con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos quizás por acá. Con S vamos a escalar esto un poco, más o menos quizás ahí. Presionamos Control A, aplicamos escala y con G vamos a mover esto en el eje Y. Movemos este modificador hacia arriba y vamos a aplicarlo. Y luego vamos a añadir otro modificador de array. En este caso en factor X pondremos 0 y en factor Y le daremos un valor de... vamos a darle 1.2. Quizás aquí vamos a darle menos 1.2. O quizás... sí, vamos a dejarlo en menos 1.2. Y en este caso vamos a darle 4 copias. Con S vamos a escalar esto. Más o menos por acá. Y quizás vamos a mover... veamos, quizás vamos a escalar en X. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Shift Z volvemos al modo sólido y vamos a desplazar este modificador de array hacia arriba. Lo aplicamos, presionamos Control A, aplicamos escala y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z, más o menos por acá. Presionamos 7 para irnos a la vista top. Con Shift Z entramos al wireframe. Con Tab entramos al modo edición. Activamos vértices y vamos a seleccionar
estos dos elementos. Presionamos la tecla suprimir y le damos en delete vértices. Nos acercamos un poco con el scroll, seleccionamos estos vértices y con G movemos en el eje X y vamos a posicionarlo más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido, con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento y le añadimos un modificador de bevel. Con 3 segmentos disminuimos el amount. Más o menos, quizás por ahí estaría bien. Damos clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá en Auto Smooth. Presionamos 7 para ir a la vista top. Seleccionamos este elemento y con G lo vamos a mover en el eje X. Manera de centrar esto y también movemos un poquito en el eje Y. Y ya tenemos acá listo el teclado. Presionamos Shift y clic derecho para posicionar por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Entramos con Tab al modo edición y con ese escalamos más o menos por acá. Escalamos un poquito en el eje Y. Presionamos E para extruir. Quizás vamos a mover esto un poquito en Z. Con control R creamos un loop en el centro. Creamos otro en esta parte de acá y creamos otro en esta parte de acá. Activamos bordes, seleccionamos este borde y con Shift seleccionamos este otro. Presionamos G para mover en el eje Z, más o menos por acá. Seleccionamos este borde y con Shift este otro y con G movemos en Y. Y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto y añadimos un modificador de bevel. Le damos 3 segmentos. Vamos a disminuir el amount más o menos por acá. Damos clic derecho, Shade Smooth en Shading, Harden Normals y acá en Auto Smooth. Y vamos a rotar esto en Z un poquito. Presionamos G para mover y Shift Z para mover en X y en Y. Y yo creo que tenemos ahí ya nuestro ratón. Con 7 nos vamos a la vista top. Con Shift Z entramos al wireframe. Seleccionamos estos elementos de la computadora. Y como se seleccionó esto, presionamos control y seleccionamos esto para deseleccionar este objeto. Y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y. Y con G vamos a mover en X a manera de centrar esto. Y yo creo que ahí se vería bien. Volvemos al modo sólido. Activamos el visor de materiales. Seleccionamos este elemento. Esto de acá. Esto también. Seleccionamos el mouse, la base del teclado. Y seleccionamos este elemento. Presionamos control L y le damos en Link Materials. Seleccionamos las teclas. Seleccionamos con Shift presionado este elemento. Presionamos control L y le damos en Link Materials. Seleccionamos la pantalla y le añadiremos un nuevo material al cual llamaremos pantalla y le asignaremos el siguiente código de color que sería AF, AF, AF. Presionamos Enter para aceptar y acá en Roughness le daremos un valor de 0 y acá en Transmisión le daremos un valor de 1. Seleccionamos esta parte de la pantalla, con Tab entramos al modo edición y con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X, ya que siento que está esto demasiado grande. Con caras activas seleccionamos esta cara y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos por acá, creo que se vería mucho mejor. Y de igual forma estos dos elementos los vamos a mover con G en el eje Z. Y yo creo que ahí se vería muchísimo mejor. Con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Volvemos al modo sólido. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Entramos con Tab al modo edición. Activamos vértices. Presionamos F para rellenar y con S escalamos más o menos por acá. Presionamos E para extruir. Más o menos a esta altura. Presionamos I para hacer un inset.
y con E extruimos en el eje Z. Con Tab volvemos al modo objeto y añadiremos un modificador de bevel con 3 segmentos. Disminuimos un poquito el amount. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Damos clic derecho, Shade Smooth. En Shading, Harden Normals y acá en Auto Smooth. Con G vamos a mover, con G movemos en el eje X. Más o menos por acá. Entramos al modo edición. Con Shift Z entramos al wireframe. Con G vamos a mover esto un poquito en Z. Seleccionamos estos vértices. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected. Con Tab volvemos al modo objeto y a esto vamos a añadirle un modificador de Subdivision Surface. Y acá en el panel de materiales vamos a visualizar los materiales. Añadimos un nuevo material al cual le pondremos depósito. Y le daremos el siguiente código de color que sería 5A3CDT. Presionamos Enter para aceptar y volvemos al modo sólido. Presionamos Shift A y añadiremos un mesh de círculo con 16 vértices. Con slash salimos de la escena. Con Tab entramos al modo edición, activamos vértices, presionamos F para rellenar vértices y presionamos E para extruir. Presionamos G para mover en el eje Z, más o menos por acá. Extruimos nuevamente. Y escalamos con S, más o menos por acá. Con control R creamos un loop y lo llevamos hacia acá. Con A seleccionamos todo y con slash regresamos a la escena. Presionamos S para escalar y con G vamos a mover esto en Z. Escalamos nuevamente, presionamos punto para acercarnos y con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe y con G movemos esto en el eje Z y escalamos un poquito más en Z. Volvemos con Shift al modo sólido y yo creo que esto estaría bien de este tamaño. Volvemos con Tab al modo objeto, damos clic derecho, Shade Smooth y acá le damos en Auto Smooth. Presionamos 1 para ir a la vista frontal, con Shift Z entramos al wireframe y con G movemos esto un poquito en Z. Entramos con Tab al modo edición, seleccionamos estos vértices y con G movemos un poquito más esto en Z. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Tab regresamos al modo objeto. Activamos el visor de materiales y a esto vamos a añadirle un material y sería el de colores. Entramos con Tab al modo edición y con caras activas con Alt presionado seleccionamos todo este grupo de caras. Añadimos un nuevo material al cual le pondremos lápices de color y acá en base color le damos el siguiente código F1B29B. Presionamos Enter para aceptar, lo asignamos. Con slash salimos de la escena y seleccionamos esta cara de acá y vamos a darle el material de lápices color con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos estos bordes, presionamos Control B para hacer un bevel de unos 4 segmentos más o menos y yo creo que ahí se vería bastante bien. Regresamos con slash a la escena y ahora si presionamos Shift D para ir generando copias de estos lápices de color, podemos notar que se están generando los diferentes colores ya que hemos añadido el material que le dimos a los libros. En este caso voy a eliminar todos estos lápices y ya más adelante les dejaré la tarea de que ustedes generen diferentes copias y las ubiquen en el lugar que ustedes quieran en el escritorio o en la parte de acá o donde ustedes quieran realmente. Así que para continuar vamos a presionar Shift y clic derecho para posicionar por acá el cursor.
Activamos el modo sólido, presionamos Shift A y añadimos un mesh de cubo al cual le daremos las siguientes dimensiones en X 1.84, en Y 3.9 y en Z 5.03. Y vamos a mover esto con G en el eje X, presionamos Control A, aplicamos escala, presionamos Slash para salir de la escena. En el área de modificadores añadiremos un modificador de Subdivision Surface con dos niveles, damos clic derecho, Shade Smooth, entramos con Tab al modo edición, presionamos Control R para crear un loop y con el scroll creamos otro segmento. Damos clic para aceptar, presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje. Y vamos a escalar más o menos por acá. Presionamos Control R, creamos otro loop, añadimos un segmento más y damos doble clic para aceptar y confirmar. Presionamos Control R y creamos uno también acá. Activamos caras, seleccionamos, veamos, vamos a seleccionar esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, eliminamos el modificador de Subdivision Surface, entramos con Tab al modo edición, activamos bordes, seleccionamos este borde y con G movemos esto en el eje Z, más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje Y. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Presionamos E para extruir y extruimos más o menos por acá. Añadiremos el modificador de Subdivision Surface con dos niveles. Presionamos Control R para crear un loop. Añadimos un segmento más, damos clic y con S escalamos en el eje Y. Y llevamos esto más o menos por acá. Con Control R creamos un loop acá con dos segmentos. Damos doble clic para aceptar y confirmar. Y creamos con Control R otros dos acá. Damos clic, presionamos S y Z para escalar en ese eje. Y escalamos más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto y con G movemos esto en el eje X más o menos por acá. Y vamos a hacer algo, presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje Y, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, presionamos R para rotar, Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados, presionamos Enter para aceptar. Presionamos 1 para ir a la vista frontal, Shift Z para entrar al wireframe. Con G vamos a mover esto en el eje X y lo posicionamos más o menos acá. Con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos S para escalar y X para hacerlo en ese eje. Y vamos a escalar esto más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto, con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y, más o menos por acá. Entramos nuevamente con Tab al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos estas de acá y esta de acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y extruimos hacia afuera. Más o menos por acá. Con Control R creamos un loop acá en el centro. Activamos vértices, presionamos Shift Z para entrar al wireframe, seleccionamos estos vértices de abajo, con Shift Z volvemos al modo sólido y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos quizás por acá. Con Control R vamos a crear un loop en el centro y con el scroll añadimos un segmento más, damos clic para aceptar, presionamos S para escalar y X para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos este elemento, esto y esto de acá. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry.
Seleccionamos este elemento y en los modificadores añadiremos un modificador de Mirror. En Mirror Object seleccionamos este objeto y hacemos Mirror en el eje Y y desactivamos el eje X. De igual manera, con este objeto añadimos un Mirror, seleccionamos este objeto y hacemos Mirror en el eje Y. Seleccionamos este elemento, entramos al modo edición y repetiremos el mismo proceso. Seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionamos todos estos de acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos al E y le damos acá en Extrude Face Along Normals, extruimos hacia afuera. Con Control R creamos un loop acá en el centro y vamos a crear con Control R dos loops acá y con S vamos a escalar esto en el eje Y y lo vamos a llevar más o menos por acá. Creo que estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto. Ahora seleccionamos este elemento, entramos al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara, esta de acá, también esta y esta de acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esto, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá. Presionamos al E y le damos en Extrude Face Along Normals y extruimos hacia afuera. Con Control R vamos a crear un loop acá en el centro y vamos a presionar G dos veces y vamos a mover esto hacia abajo, más o menos por acá. Con Shift Z entramos al wireframe, activamos vértices, seleccionamos estos vértices de abajo. Con Shift Z volvemos al modo sólido, presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y vamos a mover esto más o menos por acá. Con Control R creamos un loop, añadimos otro segmento, damos clic para aceptar, presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá. Con Tab volvemos al modo objeto. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor, presionamos Shift A, nos vamos acá al área de Mesh, le damos acá en Single Bear y le damos aquí en Add Single Bear. Si en un dado caso no les aparece esta opción, voy a ir con Tab al modo objeto. Si digamos no les aparece esta opción de Single Bear, entonces tienen que irse acá a Edit y en el área de preferencias, en el área de Add-ons, ustedes ponen acá en la lupa la palabra Mesh y les saldrá acá una opción que se llama Add Mesh Extra Objetos y lo único que tienen que hacer es que si esto no está activo únicamente darle clic a esta casilla para activarlo y ahora cuando ustedes vayan al área de Mesh pues les saldrán todas estas opciones extra. Ahora que ya tenemos este Single Bear añadido, entramos con Tab al modo edición. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral, sería 1, perdón, para irnos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe, activamos vértices, presionamos E para extruir, vamos a extruir esto hacia acá, extruimos nuevamente con E hacia acá y luego nuevamente con E extruimos hacia acá. Seleccionamos este vértice y con Shift presionado seleccionamos este otro vértice. Presionamos Control Shift B para crear un bevel en estos vértices y vamos a generar un bevel y con el scroll añadimos otros segmentos. En este caso vamos a añadir 3 segmentos y vamos con Shift Z a entrar al modo sólido nuevamente. Con A seleccionamos todo. Presionamos E para extruir y Y para hacerlo en ese eje y vamos a extruir esto más o menos por acá. Con A seleccionamos todo, presionamos Shift N para recalcular las normales, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera, más o menos por acá. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles.
Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a darle acá, clic derecho, Shade Smooth. Volvemos nuevamente al modo edición con control R. Vamos a crear un loop acá y lo vamos a desplazar más o menos por ahí. De igual forma acá, control R. Y vamos a desplazarlo más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto. Con G vamos a mover esto un poco en el eje Y. Y con G movemos en el eje X, más o menos por acá. Vamos a añadir un modificador de Mirror. Seleccionamos en Mirror Object este objeto y hacemos Mirror en el eje Y. Activamos el visor de materiales y seleccionamos este elemento al cual le añadiremos el material de este depósito. Seleccionamos esto de acá y vamos a añadirle el de escritorio 3. Seleccionamos con Shift presionado estos elementos y por último este de acá. Presionamos control L, le damos en Link Materials. Seleccionamos este objeto y vamos a darle el de mundo. Seleccionamos esto de acá y con Shift estos elementos y por último esto. Presionamos control L y le damos en Link Materials. Presionamos A para seleccionar todo y con slash regresamos a la escena. Ahora presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y vamos a rotar esto un poquito, más o menos por acá. Presionamos 7 para irnos a la vista top y con R rotamos en el eje Z, más o menos por acá. Presionamos G para mover y Shift Z para mover en X y en Y. Y vamos a posicionar esto más o menos acá. Presionamos G nuevamente y Shift Z para mover en X y en Y. Vamos a poner esto más o menos acá. Vamos a rotar un poquito más en el eje Z. Y con G vamos a mover y Shift Z en X y en Y para ir ubicando esto más o menos por acá. Yo creo que ahí estaría bastante bien. Hemos terminado de modelar todos los elementos de la escena y ahora viene una tarea para cada uno de ustedes, que es generar diferentes copias de los libros, cambiarles el tamaño o si quieren crear otras copias de colores y ubicarlas donde ustedes quieran, e incluso si quieren modelar otros elementos y añadirlos a la escena, pues eso ya quedaría a opción de cada uno de ustedes. Recuerden que en el caso de los colores y de los libros, pues cuando ustedes generen una nueva copia, automáticamente cambiará el color de cada uno de ellos. Recuerden también que si van a crear una nueva copia y quieren que quede en la misma posición, presionan Shift D y presionan Shift Z para mover en el eje X y en el eje Y. De igual forma, si ustedes quieren rotar estos elementos de una forma más manual, pueden presionar 2 veces R y pueden notar que esto se está rotando de una forma diferente al hecho de venir y presionar nada más R y rotar. Así que les dejaré que ustedes ubiquen las cosas como deseen y haré una pequeña pausa y luego les mostraré cómo yo he dejado ordenados todos los elementos en la escena. Bien, he terminado de añadir algunos elementos de la escena, como estos libros acá abajo, también en esta parte de acá y algunos colores en el escritorio. Así que estamos listos ya para comenzar a trabajar la iluminación, hacer las configuraciones de la cámara y luego el render para terminar nuestro pequeño escritorio escolar. Así que lo que haremos es presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro. Ordenaremos un poco la escena, vamos a minimizar esta colección y en el caso de la colección mundo la minimizamos y la vamos a ocultar temporalmente, al igual la colección de silla y la colección de escritorio. Seleccionamos estos libros y con Shift presionado seleccionamos también estos de acá y seleccionaremos estos de acá, presionamos M y añadimos una nueva colección la cual llamaremos libros, presionamos OK para aceptar. Ocultamos esta colección, seleccionamos la mochila, presionamos M y añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos mochila. La ocultamos también,
Seleccionamos los elementos de la computadora y esto de acá, teniendo presionado Shift y el mouse, presionamos M, añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos computadora y vamos a ocultarla. Presionamos A para seleccionar todos estos elementos y con M añadimos esto a una colección, la cual llamaremos colores. Presionamos OK y ahora que ya tenemos ordenadas nuestras colecciones, vamos a nuevamente a presionar estos cuadros para poder visualizar todos los elementos de nuestra escena. Ahora que ya tenemos todos los elementos asignados a sus respectivas colecciones, nos posicionamos en la colección general, presionamos Shift A y vamos a añadir una cámara. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y vamos a desplazar la cámara más o menos por acá. Presionamos la tecla 0 para entrar a la cámara. Damos clic acá en las configuraciones de la escena y en resolución le daremos 1600, en X y en Y 1200. Y ahora, por ejemplo, si queremos ubicar la cámara en la escena y digamos que presionamos el scroll para rotar la escena, podemos notar que automáticamente nos hemos salido de la cámara. Y si quisiéramos, por ejemplo, mover la cámara con G y luego irla ubicando en el eje X y en el eje Y, pues eso sería bastante tedioso y complicado de ubicarla donde nosotros queramos. Así que una forma fácil de poder ubicar la cámara es yendo nuevamente a la visualización de la cámara con la tecla 0, irnos acá donde dice View y activar esta opción que se llama Camera to View, y si damos clic acá para activarla, ahora podemos mover el scroll, rotar, y lo que estamos haciendo es moviendo únicamente la cámara. Así que en este caso vamos a ubicar la escena. Presionamos control y podemos presionar el scroll para acercarnos y alejarnos. Si presionamos shift y el scroll, podemos panear la escena y con el scroll podemos de igual forma acercarnos, pero lo mejor es hacerlo presionando control, ya que es más suavizado el acercamiento. Así que vamos a ir ubicando nuestra escena. Esto ya es a gusto personal. Así que pueden ubicarlo como ustedes quieran. En este caso yo voy a dejarlo más o menos por acá. Ahora que ya tenemos la cámara colocada como queremos, entonces tenemos que desactivar el Camera to View para que de esa forma a la hora de movernos no movamos la cámara, sino que regresemos a la escena. Así que ahora lo que haremos es presionar Shift A y vamos a añadir un mesh de plano. Entramos con Tab al modo edición, presionamos S para escalar y le vamos a dar un valor de 100. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab volvemos al modo objeto, presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe y podemos notar que todo está acorde al plano que tenemos acá, menos la mochila. Así que lo que haremos es que seleccionaremos este elemento y con Shift presionado seleccionaremos todos los elementos de la mochila, y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido, con 0 entramos a la cámara para visualizar que todo esté correcto, y ya que está todo correcto pues seleccionamos el fondo y vamos a desplegar esta colección general. A esto vamos a llamarlo fondo. Nos iremos a la pestaña de materiales y añadiremos un nuevo material que llamaremos fondo. Y en base color vamos a darle el siguiente código, que sería 5D B969. Presionamos Enter para aceptar. Y acá en estas opciones vamos a activar esta opción de acá, que nos permitirá bloquear algunos elementos que nosotros queramos. En este caso vamos a bloquear el fondo para que de esa forma no podamos seleccionarlo y por error moverlo. Bien, comenzaremos a crear la iluminación de la escena, así que en este caso lo haremos de esta manera. Vamos a presionar Shift A y vamos a añadir un mesh de plano. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y le daremos un valor de 22.
Presionamos Enter para aceptar. Acá en el área de ítem nos vamos a ir a dimensiones y en X y en Y le daremos un valor de 17. Ahora bien, para iluminar nuestra escena podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos poner una luz de área, una luz solar, una luz de punto o incluso una luz de spot, y cada una de las formas de iluminar pues nos van a dar resultados totalmente diferentes. En este caso voy a iluminar de manera general a través de una emisión de luz que se dará por medio de este plano. Pero para poder visualizar el efecto de la emisión de luz, nos vamos a ir al área de visualización del render, y en este caso vamos a hacerlo en el motor de Cycles, ya que estamos acá en Eevee, y pues para que el resultado se pueda ver en Eevee de la emisión de luz que queremos proyectar en nuestra escena, pues tendríamos que hacer algunos ajustes especiales para que se pueda ver en Eevee, pero en este caso, para ahorrar un poco de tiempo, en esta ocasión vamos a hacerlo ya directamente en Cycles. Así que teniendo este plano seleccionado, nos iremos a las propiedades de los materiales. Añadiremos un nuevo material al cual le pondremos luz emisión. Y acá en Surface vamos a buscar el emisión. Y pueden notar que ya se está generando una pequeña luz. En este caso vamos a modificarle el color y vamos a darle el código FFBAD1. Presionamos Enter y este es un color con un tono no totalmente blanco para que la luz sea un poco diferente. Y acá en la intensidad vamos a darle un valor de 15. Y si presionamos 0 para ir a la cámara, podemos notar que ya se está haciendo una bonita iluminación en la escena. Sin embargo, vamos a generar unas luces de área que las vamos a posicionar en unos puntos específicos para crear un efecto más bonito y diferente en nuestra escena. Nos posicionamos en el visor de materiales para que la escena no quede tan forzada y podamos trabajar de manera más fluida. Y vamos a presionar Shift A. Vamos a añadir una luz de área. Presionamos G para mover y Z para moverlo en ese eje y le daremos un valor de 19. Presionamos Enter para aceptar. En las propiedades de la luz de área le daremos el siguiente código de color, que sería 6156F2. Presionamos Enter para aceptar. En Power le daremos un valor de 3000. Acá en Size le daremos un valor de 8. Y vamos a activar acá en estas opciones el 3D Cursor para que la rotación que hagamos de esta luz de área sea por medio del 3D Cursor. Vamos a presionar Shift D para crear una copia de esta luz de área. Presionamos Enter para aceptar. Y ahora vamos a presionar R para rotar. Presionamos Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 19. Presionamos Enter para aceptar. Seleccionamos esta luz. Presionamos nuevamente R para rotar. Presionamos Y para rotar en ese eje y le daremos un valor de menos 19. Presionamos Enter para aceptar. Y en el caso de esta luz de área le cambiaremos el color. En este caso le daremos un código de 496C81. Presionamos Enter para aceptar. Y vamos a irnos nuevamente a visualizar nuestro render y podemos notar que ahora, si nos acercamos un poco, se está generando una pequeña iluminación de este tono en la parte superior del escritorio y en esta parte acá. Estas configuraciones que hacemos de iluminaciones en la escena, de variar algunos colores, intensidad, pues esto es quizás una de las partes más complicadas a la hora de crear una escena, porque tenemos que probar muchísimas tonalidades de luz, intensidades, colores y todo eso. Así que esto obviamente lo he hecho fuera de la escena para irlo probando y al final darles este resultado. Así que en este caso vamos a crear otras luces de área que las vamos a proyectar desde esta parte hacia esta parte de acá de la silla. Así que en este caso volvemos al visor de materiales. Presionamos la tecla 7 para irnos a la vista top.
Con Shift Z entramos al wireframe, presionamos Shift D para crear una copia de esta luz de área, presionamos Enter para aceptar, presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y vamos a rotar esto más o menos por acá. Presionamos G para mover y Shift Z para mover en X y en Y y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Presionamos 1 para irnos a la vista frontal y con G movemos esto en el eje Z, más o menos por acá. Vamos a irnos acá a esta pestaña y ponemos Media Point y con R vamos a rotar en Y, más o menos quizás acá. Volvemos con 7 a la vista top, presionamos G y Shift Z para mover en X y en Y. Posicionamos esto por acá. Con 1 volvemos a la vista frontal y yo creo que ahí estaría bien. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Vamos a presionar 0 para ir a la cámara y activamos el visor del render. En este caso vamos a darle este código de color a esta luz que sería AB1, B1B. Presionamos Enter para aceptar. Y aparentemente pueden notar como si no existiera mayor cambio, pero si desactivamos el plano que tiene la iluminación por emisión, pueden notar que acá se está generando este tono rojizo en la escena. En este caso no le vamos a dar un power de 3000, sino que le daremos 1000. Y aunque a la hora de activar, por ejemplo, la emisión de luz no pareciera tener demasiado cambio, pero a la hora ya de visualizar el render, pues esos pequeños detalles de iluminación extra que hacemos con diferentes colores, pues enriquece la escena y se ve muchísimo mejor. Así que para concluir la iluminación nos posicionamos en la vista sólida. Con 7 nos vamos a la vista top y vamos a seleccionar acá el 3D cursor, presionamos Shift Z para entrar al wireframe y vamos a duplicar esta luz, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con R rotamos en Z y vamos a ubicar esta luz por acá. Presionamos 1 para irnos a la vista top y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos por acá. Y vamos a presionar 7 para ir a la vista top. Presionamos G y Shift Z para mover en X y en Y. Movemos esto más o menos por acá. Y yo creo que podemos dejar la iluminación de esta manera con Shift Z. Volvemos al modo sólido. Activamos la cámara con 0. Nos vamos al visor del render y ahora sí yo creo que tenemos ya una iluminación adecuada para nuestra escena y estamos listos para hacer el render. Y ahora lo que haremos es irnos a las configuraciones del render y acá donde dice Max Samples vamos a darle una cantidad de 128. Activamos acá el denoising para eliminar el ruido y ahora sí estamos listos para lanzar nuestro primer render, así que vamos a presionar la tecla F12 para renderizar, así que presionen F12 para lanzar el render. Bien, se ha terminado de realizar el render, me gusta muchísimo el resultado. Ahora solo está que ustedes decidan llevar la imagen del render a un editor de imágenes para hacerle algunas correcciones, pero ya eso queda a opción de cada uno de ustedes. Así que ya luego que tenemos nuestro render podemos irnos a Image, darle en Save As. Acá en el formato, elegir el formato en que queremos guardar nuestra imagen, asignarle un nombre y luego guardar el render y ya tenemos lista nuestra escena totalmente terminada. Así que eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial, que sea de utilidad. Nos veremos en un próximo tutorial. No se olviden de darle like al video, activar la campanita, suscribirse al canal o compartir el video. Así que será hasta la próxima. Que tengan un excelente día y mucho éxito en Blender. Nos vemos pronto.